Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Farfán y te voy a hacer unas preguntas sobre la política de Alberto Fujimori. Son 7 preguntas que te voy a realizar eh, y las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Problemas económicos. Al principio, cuando llega Alberto Fujimori, el Perú estaba en hiperinflación. Se solucionó con el famoso Fujichop, que es un tema muy debatible, pero logró estabilizar el país. Alberto Fujimori llega a un país lleno de caos económicamente y también con el terrorismo. Es su política y lo que hace salir. En material político se está volviendo un dictador porque está comprando toda la prensa, aunque eso tampoco no es tan relevante. Mm. ¿Está bien? ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron no efectivas? Habla de la inflación. La in- sí, para combatir la inflación Ya, durante el gobierno de Fujimori. primero, el gobierno de Fujimori, cuando entra con los famosos intis y promete hacer un cambio de dinero a soles. Y él soluciona el problema de la hiperinflación bajándolos, o sea, con el famoso cambio de moneda y el famoso Fujichop, algo que había prometido no hacer, que su contrincante Vargas Llosa dijo que era necesario. Alberto Fujimori mintió descaradamente al decir que no iba a haber choque económico en el 92, pero sí lo hizo. ¿Qué más hizo? Eso fue la solución. Cuando nos deja en el 2000, después de los famosos Vladivideos y su fuga a Japón, él deja una buena economía y esta va a seguir hasta, bueno, hasta que vuelve otra vez un otro Fujimori y nos trae una inseguridad horrible. Claro. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para abordar la pobreza y desigualdad en el país? Él crea vaso de leche, él crea los comedores populares, pero eso ya existía. Simplemente él continúa con esto. La economía al estar estable obviamente contribuye a lo que es que haya menos pobres. Otro tema, el tema de las estilizaciones forzadas que se dio en su gobierno, que fue obviamente para reducir la pobreza, pero este es algo horrible e indescriptible de decir. Agarrar a mujeres pobres, altoandinas o de cualquier etnia y a obligarlas a ligarse o esterilizarse, es un crimen que hasta ahora se le está juzgando a Alberto Fujimori, por el cual debe pagar, ¿no? O sea, es horrible pensar que para eliminar la pobreza hay que eliminar a los pobres. Es brutal. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Fujimori no tenía intención de eliminar el terrorismo. Es una gran falacia, una gran mentira que digan que Fujimori derrotó el terrorismo. El que derrotó el terrorismo fue el GEIN, el servicio de inteligencia de la policía. Y cuando capturan a Abimael Guzmán, Fujimori estaba en la selva, ni se había enterado. Es más, se cuenta, y esto ya es conocimiento público, que cuando iban a atrapar a Abimael Guzmán, la policía le mandó un mensaje diciendo, te están viendo, te van a atrapar, y él se escapa casi 2 años. Por eso el Kane hace todo este encubrimiento encubierto y no se lo dice a nadie para atrapar al primer humano. ¿Por qué Fujimori quería a un terrorista libre? Para tener carta libre y hacer políticas extremas y de urgencia y así volverse un dictador. Porque no puede haber un dictador sin un villano. Siempre tienen que culpar a alguien. El que derrotó al terrorismo fue el Heine, no fue Fujimori. Bien. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Como habíamos dicho,
Fujimori no lo hace ni por buena gente ni por mala gente, lo hace por dinero. Había un fondo monetario para países que estaban saliendo de la pobreza. Y los datos decían que Perú se estaba haciendo más estable por la economía. Para recibir este bono, Fujimori hace estas estilizaciones forzadas para que ya no haya pobres. Así, según el margen, según la estadística, se veía que no había más pobres porque no nacían. Eso fue un crimen de deshumanidad. Es cuestión moral. Ujú. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus persecuciones en la libertad de expresión? Bueno, para controlar la prensa, ya al final de su gobierno empezó a repartir dinero, empezó a comprar a la prensa, empezó a crear lo que llaman la prensa chicha, que eran diarios de 50 céntimos donde se atacaba a sus políticos opositores. También se le ve el caso de comprar con dinero a empresarios de la televisión para que sea a su favor. O sea, básicamente era un régimen corrupto. Buscaba aliados con dinero. Ujú. Y la última pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mucha gente estaba contento con el gobierno de Fujimori. Él había estabilizado la casa, le había dado economía. Así que la gente en sí no estaba amarga con Fujimori. ¿Qué pasó? Que Montesinos, su asesor principal, tenía su amante. Y esta amante a la vez tenía otra amante. Y por este conflicto entre, ya muy ajeno a la política, es que ella vende estos videos a la prensa, los filtra a la prensa, y es ahí donde se da el caso de corrupción. Fujimori queda acorralado, viendo que su gobierno estaba comprando prensa y había salido en todos los canales nacionales, que se escapa a Japón y ahí se queda por muchos años. ¿Qué pasó? Que se cae al régimen por los famosos Vladivideos, que salen obviamente por este tema de que no tenía nada que ver con la política. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La famosa marcha de los cuatro suyos, que medio mundo ¿Quién lo forma esto? Toledo, si no me recuerdo, forma la marcha de los cuatro suyos para ya legitimizar la caída de Fujimori. Y bueno, pues, en sí la vida siguió, no hubo más contratiempos. Hasta que otro Fujimori nos volvió a volver en este lío que era Perú. Pero ¿cómo es que se sintió la sociedad en ese momento? ¿Se sintió decepcionada por el gobierno o simplemente supieron continuar los ciudadanos adelante? Nada La más? gente se amargó, se sintió traicionada por aquel sujeto que prometía mucho. Él decía no a la corrupción, sí, ¿no? Pero era un gobierno totalmente corrupto, el cual había vendido las empresas nacionales, el cual había vendido nuestras empresas nacionales, el famoso Fujimori se robó mucho dinero. Se sabe todo eso, pero con todas esas políticas malas, el país lo dejó estable. Por eso hasta ahora mucha gente no vota por su hija, sino vota por Fujimori, el padre, no por su hija, porque su hija no tiene ninguna gloria. Y es por eso que aún seguimos ahí pensando en Fujimori, que fue un bueno y un malo a la vez. Ujú. Está bien, muchas gracias, eso es todo. Ya ves.